Nos vamos a regresar a Saga. Y yo creo que una de las cosas que más nos intriga de Saga es qué es lo que va a pasar, cuándo va a terminar, ¿no? En el Comic Con de Nueva York pues le preguntaron, ¿no?, hasta cuándo esperaba que fuera Saga, y de broma dijo que esperaba que fuera un número más que el último número Walking Dead, ¿no? Pues creo que tiene para largo, ¿no? Pero una de las cosas también que es interesante es si va a crear alrededor pues spin-offs, si va a haber otras historias alternativas, porque una de las cosas que también se comenta mucho de Saga es que si bien hay esta gran guerra, no es importante la guerra, ¿no? O sea, no hay como una especie como de gran descripción de lo que está pasando en la guerra, por qué es la guerra, qué ha pasado en la guerra, no, sino que la guerra es como una especie como de tormenta o cosas que están sucediendo de clima, ¿no? Más que como es como si fuera el clima, no está lloviendo, entonces bueno, hay que ponernos abrigo, ¿no? Entonces, eso creo que es interesante, ¿no? Porque a veces el tema de uno de los desafíos de la ciencia ficción es la parte descriptiva y la de crear estos mundos nuevos, estas cosas nuevas. Muchos autores a veces, cuando empiezan a crear un mundo o nuevas cosas, como que más que la historia empiezan a engolosinarse con, uy, si hago este vehículo así, y si hago este bicho así, entonces como que al final todas esas pequeñas creaciones superan a la historia. Y bueno, eso ha pasado por ejemplo con Star Wars, creo, en las nuevas películas, ¿no? Toda esta gran... hay una leyenda urbana de que Lucas tiene un sello, ¿no? Y que va por el set y le muestran los personajes y los mira y dice, ah, este sí. Entonces le da su sello, entonces eso es un bicho que va a participar en algún momento en algún lado, ¿no? Entonces eso también puede suceder a veces cuando se crea ciencia ficción. Y yo creo que una de las cosas que tiene Saga es que si bien crea mundos interesantes, si bien tiene un montón de componentes, las armas de los cazarrecompensas son increíbles, hay todo este tema, por un lado, de una de esas razas es mágica, ¿no? La otra es súper tecnológica, entonces tiene todas estas dos vertientes, ¿no? Juega siempre creo que a esta cosa dual, ¿no? Tienes la magia con la tecnología, tienes el hombre, la mujer, ¿no? Siempre está jugando con este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que uno de los desafíos de Saga va a ser precisamente permanecer fresco, ¿no? ¿Cómo va a ser, qué más va a pasar con estos personajes, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, es una serie que tiene que tener un final desde el principio, que es la narradora, que es Hazel, que está hablando de su vida. En algún momento la serie tiene que llegar a ese punto donde la narración, claro, igual que How New, tiene que llegar a ese punto donde la historia de ella va a acabar o la historia de ella va a actualizarse al momento en que está contando esto. ¿Hacia dónde va a llegar esto? ¿Qué tanto se puede extender? En verdad es amplio, es igual que la vida de cada una persona, digamos. Si tenemos a esta niña que acaba de nacer, va a entrar tal vez a los 2 años, 4 años, la adolescencia, no sabemos la edad que tiene esta niña cuando está hablando. Puede ser que sea abuela, puede ser que le esté contando esa historia a sus hijos, o puede ser que tenga tal vez 15 años. Entonces claro, no se puede saber qué tanto se puede alargar de esta historia, pero digamos todos los elementos que entran en Saga, más bien, si bien son elementos fantásticos, son elementos reales. El primer volumen, por ejemplo, termina con la aparición de los abuelos. Otro volumen va a terminar con la aparición de la ex de una de las dos parejas. Entonces, ese tipo de conflictos van llegando a la pareja en este ambiente fantástico, en este ambiente de guerra. Siempre, como en la vida común, hay mucho más conflictos que uno tiene que enfrentar en la vida. Entonces, supongo que Saga se puede extender hasta que más o menos Brian Kevough vea dónde lo puede terminar, pero normalmente es un autor que tiende a cerrar y a terminar sus historias. Why the Last Man la terminó, Ex Machina la terminó, entonces normalmente son historias cerradas, que está bien, digamos, siempre y cuando el autor mantenga el control intelectual de la obra, está bien que continúe hasta que encuentre algún final que merezca. Yo creo que Miguel nos ha dado los datos y los criterios con los que uno podría especular sobre un eventual final, ¿no? Yo más bien quisiera volver a dos cosas que me parecen importantes, que no hemos mencionado, que están implícitas, ¿no? Uno es, de nuevo,
esta pretensión, no sé, de evitar sermonear a la gente, ¿no? Al hablar de cosas importantes en la vida o temas grandes, ¿no? Desde tener un bebito hasta desde la guerra. Pero es que además, arriesgo un poquito, sin precisar mucho para no spoilearle a nadie, pero digamos, las motivaciones por las cuales estas dos personas de dos grupos diferentes que se tienen que odiar desde el nacimiento, ¿no? La religión es poco más que una justificación nada más para el asunto, un gran contraste creo con Galáctica, pero ¿qué es al final lo que hace que estas personas cambien radicalmente, ¿no? Porque Marco tiene una filosofía, tiene tú dirías, una decisión ética, ¿no? Frente a la violencia, pero es leer un producto de literatura de masas, o sea, no es que leyeron a Kant o La Guerra y la Paz y entonces cambiaron su vida y dijeron vamos a apostar por la reconciliación ni nada, ¿no? Leen una novela de masas, o sea, de guerra, ¿no? Y entonces eso a mí me pareció, de nuevo digo, es un detallito, un detalle secundario como el que tú dices, pero que es tremendamente importante, ¿no? Como el detalle de cómo se conocieron los papás, pero que marca lo que luego va a ser la relación, ¿no? Y aunque pueda parecer un salto un poco violento, pero me parece que no lo es, porque para empezar, esta serie de ciencia ficción que ha ganado un premio Eisner, o dos creo, un premio Hugo, ¿no? Está apareciendo en el Perú en el siglo XXI, que tiene sus propias narraciones que se cuentan y no se cuentan. Yo estaba pensando algo que oficialmente siempre discutimos cuando hablamos de cómics serios en el Perú, estas narraciones de violencia de Rupay y Barbarie, ¿no? Que son historietas sumamente fuertes de lo que ha vivido nuestro país en los tiempos de la violencia política, y sin duda hay familias, ¿no? Y hay familias destrozadas, matadas de maneras espantosas, pero son historias necesarias y contadas como el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación desde un punto de vista global, ¿no? Y lo que la Comisión de la Verdad y Reconciliación, por ejemplo, trajo fue una experiencia única en nuestro país, que es dejar hablar a las personas de su propia experiencia, que no es la experiencia global de un país que sufrió, sino es la experiencia de la persona que tuvo que escapar, que sobrevivió, porque si no, no estaría contando, y que sobrevivió de repente con su hija, con su hijo, con su esposo, o con nadie, ¿no? Claro, no estoy diciendo que Saga sea un reemplazo, estoy pidiendo una historieta de humor sobre los años de violencia en el Perú, pero sí me parece una cuestión muy sana disponer de relatos y formas de relatar que hablen de este tipo de experiencias desde lo más particular de las personas, ¿no? Yo creo que la violencia y la muerte no son temas para reírse, pero que sí me parece que cuando podemos hablar de estas cosas tan terribles como algo que ya podemos relatar, sí es posible el humor y sí es posible la esperanza, ¿no? Como algo que abre la posibilidad de que las personas encontremos otras maneras de actuar, ¿no? Y en ese sentido, como mi opinión, ¿no? O sea, creo que no hay estudio de eso, creo que La Guerra y la Paz no es de los bestsellers de los últimos años, tampoco la Paz Perpetua de Kant, ni tampoco el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, lamentablemente creo que tampoco Rupay ni Barbarie, pero tengo fe en que este tipo de lecturas sí lo sean, ¿no? Y que entonces, repito para terminar lo que dije antes, ¿no? Que haya la posibilidad de hablar de la familia, de la violencia, de la guerra, de lo irracional de las cosas, y lo gracioso y lo esperanzador que pueda haber, ¿no? Creo que eso es mucho más importante que dar sermones, ¿no? Gracias por su asistencia, espero que los haya dejado con bastantes expectativas acerca del cómic Saga. Y bueno, damos por finalizado el conversatorio. Muchas gracias.